Muy bien, bienvenidos una vez más a la transmisión de estas enseñanzas que hemos estado llevando a cabo por acá por el canal de Cristiano Hoy y con la oportunidad de enseñar a nuestros hermanos en los grupos de cuidado. Y como bien sabemos, hemos estado estudiando, ¿verdad? Las bienaventuranzas, hemos estado principalmente analizando lo que es el Sermón del Monte en su totalidad, haciendo ese recorrido, ¿verdad?, por esos tres capítulos. Y en esta oportunidad, bueno, ya vamos en el capítulo 6, comenzamos en el 5, ya vamos en el 6 y entramos a un aspecto, a una parte de este sermón que es bien conocido. Esta parte habla acerca de cuando el Señor enseña a sus discípulos, a los oyentes que estaban allí, a orar después de él haber criticado y haber cuestionado la forma de cómo estaban orando ellos. El Señor entonces le da las instrucciones y comienza, y recordemos que en la semana pasada veíamos que Él les había indicado que no debían orar de la manera que Él había estado diciendo, sino que debían orar de una manera específica. Recordemos que Él les dijo: ustedes pues oraréis así. Y bien, la semana pasada hablamos, sí, el sábado, estuvimos hablando acerca de la primera frase de ese modelo de oración que el Señor les enseñó a estos que estaban allí en el Sermón del Monte, lógicamente incluyó sus discípulos. Y recordemos que Él comenzó con las palabras de Padre Nuestro y analizábamos todas las implicaciones, ¿verdad?, que tenía el invocar el nombre del Señor. Y decíamos que cuando Él les decía a ellos: Padre Nuestro que estás en los cielos, todo lo que significaba, todo lo que implicaba aquello. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la segunda frase de este versículo, que es el versículo 9 del capítulo 6, que comienza diciendo, ¿verdad?, Padre Nuestro que estás en los cielos. Y esta frase siguiente, que es donde vamos a basar la enseñanza del día de hoy, que dice: santificado sea tu nombre. Después de invocar al Señor que está en los cielos, reconocerle como nuestro Padre, procede pues entonces el Señor Jesús, procede a decirle a los oyentes del Sermón del Monte que debían decir, ¿verdad?, santificado sea su nombre. O sea, que debían proceder a santificar el nombre del Señor. Ahora bien, antes de santificar, tengo que estar santificado, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a analizar en el día de hoy a través de esta enseñanza. Y vemos que en el Antiguo Testamento la palabra santificar está descrita por la palabra hebrea kadash, ¿verdad? Cuyo significado es santificar, ser santo. Es un acto o estado por el cual las personas o cosas se apartan para un culto a Dios, para el culto a Dios. Es algo como un apartado, pero dedicado ese apartado a Dios, no a otra cosa, ¿verdad? Y en ese sentido, la cosa o la persona consagrada no debe emplearse para otro trabajo, ni para otro trabajo ordinario, no, no, son propiedad de Dios. Y eso lo que implica, ¿verdad?, es que están únicamente a su servicio, según a Él le plazca, ¿verdad? Entonces, en todo el Antiguo Testamento, el sentido de santificación demuestra la idea de que Dios es glorificado en la conducta del pueblo, de sus seguidores. Y Él debe ser reconocido y respetado por su grandeza. Y la persona que sirve al Señor sirve exclusivamente para celebrar la gloria de Dios, alabando y adorando en la forma que Él lo indica. Y fíjense, detengámonos aquí para ir eh, viendo todo en su justa medida, en su justo sitio. ¿Por qué? Porque recordemos que lo que estamos estudiando, y Jesús está hablando allí a estas personas en ese momento, y esta relación que estamos haciendo con el Antiguo Testamento no está en vano, nos enseña, porque recordemos que el pueblo de Israel era el pueblo del Señor, ¿verdad? O el pueblo del Señor, pero nosotros, la iglesia, somos su nuevo Israel. Entonces, aquellas
cosas que podemos aprender de lo que el Señor les indicaba al pueblo de Israel, también nosotros las podemos aplicar a nuestras vidas como una enseñanza, ¿verdad? Y este concepto que se manejaba en este principio, ¿verdad? De apartado, de ese ser santo, de apartado, porque recuerden que el Señor nos manda a ser santo, ¿verdad? Como Él es santo, pero Él no lo comienza a decir con Jesús, Él lo comienza a decir desde mucho antes, y eso lo vamos a estar viendo a continuación, ¿verdad? Entonces, ese motivo, esa enseñanza es válida, fue válida en ese momento y es válida hoy para nosotros. Entonces, en consecuencia, nosotros como sus siervos, como sus sacerdotes, como sus eh, seguidores, a los cuales el Señor nos manda a ser santos, debemos entender este concepto, el de ser apartado, el de ser exclusivo, el de que con lo que yo adoro al Señor no debe ser dedicado a otra cosa sino para Él. Que no debemos darle la gloria a ningún otro sino solamente a Él, ¿verdad? Entonces, este concepto que se manejaba y esta palabra que acabamos de analizar nos da una idea muy importante y muy precisa de lo que el Señor quiere en nuestras vidas. Antes de decir santificado sea tu nombre, decíamos al principio, antes de santificar, nosotros debemos ser santos. Ahora, recordemos que siempre debemos ubicarnos en el justo lugar en cuanto a lo que hablamos, porque esa idea tradicional que tenemos del santo, ese aquel hombre, bueno, casi que sin pecado, cosa que es imposible. Recordemos que somos hombres y pecamos, ¿verdad? Pero fíjense que ese concepto que acabamos de ver nos da una idea de la accesibilidad a esa santidad, a lo accesible del ser santo, el ser apartado para Dios. Porque tú puedes apartarte para Dios, yo puedo apartarme para Dios, debemos apartarnos para Dios. Entonces eso nos va aclarando y nos va ubicando en el sentido de esa santidad que Dios quiere para nosotros y que quiere de nosotros. Antes entonces de decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, yo debo buscar entonces esa santidad, ese apartar, ese ser apartado. Entonces, para nosotros llegarnos al Señor, estamos claros entonces que debemos ser santos primeramente, o buscar o estar buscando esa santidad. ¿Por qué? Porque Él es santo. Y fíjese cómo desde el Éxodo Él comienza a darle en la mente a su pueblo y a nosotros de cómo debemos ser con respecto a Él, porque Él es santo, que debemos ser santos. Vamos a leer Éxodo 22. Dice, porque fíjense algo, lo voy a leer y voy a ir leyendo solamente las partes como más no importantes, ¿verdad? Más que tratan acerca del tema y que nos dan la idea, porque ¿qué es lo importante? ¿Qué bueno? El Señor llama a ser santos. Ahora, ser santos es como una idea que le hace falta como una ayuda para comprenderla o para aplicarla, y es lo que quiero hacer con este capítulo de Éxodo 22, porque Él acá llama al pueblo a ser santo y da entonces una serie de recomendaciones que nos ayudan a nosotros a entender qué perseguía el Señor al decir o al exigir esa santidad. Hay una serie de pedimentos, de órdenes que da el Señor que nos ayudan entonces a concebir una idea más precisa de esa santidad que el Señor quiere para nosotros. Entonces, fíjense, Él comienza a dar todas estas instrucciones a Moisés allá en Éxodo 22. Dice, si alguno engañara a una doncella que no fuera desposada y durmiera con ella, debe dotarla y tomarla por mujer. Si su padre no quisiera dársela, él le pesará plata conforme a las dotes de las vírgenes. O sea, el trato, el buen trato, el trato lógico, el trato acuerdo a la exigencia del Señor de cómo debías tratarse entonces a la mujer. Dice también en el siguiente versículo, a la hechicera no dejarás vida. ¿Qué nos quiere decir? Aléjate de la hechicería. Eres santo, para ser santo hay que alejarse de la hechicería.
¿ok? Cualquiera que cohabitare con bestia morirá. O sea, eso estaba totalmente fuera de lo que podía ser alguien que fuera santo, ¿verdad? El que ofreciera sacrificios a dioses solamente serán hacia el Señor, dice allí. Al extranjero no engañarás ni angustiarás. Fíjese el trato hacia los demás. A ninguna viuda ni huérfano afligiré. O sea, no te vas a aprovechar del que es desvalido. Esa es una persona que va hacia la santidad. ¿Ok? Cuando prestares dinero a otro de tu pueblo, no te comportes como un usurero. Fíjese cómo es de amplio entonces, ¿verdad? Todo lo que significa el ser apartado, el ser santo. ¿Ok? Si tomares una prenda de tu prójimo como garantía por algo, devuélvesela inmediatamente en la noche. Ten misericordia, quiere decir eso, ¿verdad? No injuriarás a los jueces. No demorarás la primicia de tu cosecha. Me darás los primogénitos de tus hijos. La dedicación que el Señor pedía de su pueblo. ¿Ve? Y así sucesivamente, entonces, el Señor va escribiendo, detallando una serie de recomendaciones. Porque fíjese entonces cómo finaliza el capítulo. Finaliza con esta expresión. Finaliza diciendo, y me seréis varones santos. O sea, cumple todo esto que yo te acabo de decir y me serás un varón santo. Entonces vemos que no son peticiones imposibles, sino quizás muy difíciles si las vivimos en la carne, ¿verdad? Son peticiones posibles, porque una de las cosas que el Señor tiene claro es lo siguiente: si Él nos demanda una santidad es porque podemos tenerla. ¿Cómo tenerla? Ve todo eso que está allí. ¿Acaso no es posible para un hombre poder cumplirlo? Sí es posible. ¿Qué falta? ¿Verdad? Esa consagración al Señor para la obtención del poder del Espíritu Santo para lograr que esas cosas en mi vida vayan saliendo. Porque sí, como hemos dicho, ¿verdad? Pecadores con debilidades, pero en nuestra debilidad el Señor se glorifica. ¿Ok? Levítico 11, 44, 45 dice de esta manera: porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. O sea, es una demanda que el Señor está haciendo a una conducta santa, basada y con el argumento de parte de Él de que Él es santo. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Quieres seguirme? Sé santo, porque yo soy santo. Entonces, aquí quiero detenerme porque quiero hacer una observación sobre que muchas veces hablamos acerca del amor de Dios y que Dios ama a todo el mundo, y hay como cierta controversia muchas veces acerca de que, ok, si una persona de tal o cual calidad o catadura moral, el Señor la ama, pero si es verdad, el Señor ama a todos. Pero lo que sí está claro es que Dios no va a dejar a la persona igual que como llega a Él. Dios ama a todos los hombres, como sea, en la condición que esté, pero Él nunca lo va a dejar igual como estaba. Él demanda que tú vienes a mí, porque fíjate, Él dice, sé santo porque yo soy santo. O sea, si tú vas a llegar a mí, si tú vas a estar a mí, si tú vas a decir santificado sea tu nombre, tú tienes que ser santo. ¿Y cómo es esa santidad? Él está dando acá los lineamientos, ¿verdad? Él nos va dando las ideas de cómo vamos a desarrollar esa vida en santidad, ¿verdad? Entonces, vemos que el Señor expone en su palabra, ¿verdad? Hay un versículo que abre el capítulo 19, creo que es de Levítico, dice que el Señor hablando a Moisés le dice: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo Jehová vuestro Dios. O sea, fíjense esto, ellos eran su pueblo escogido. Pero por el hecho de que ellos fueran escogidos,
no iban a hacer lo que quisieran, no iban a adorar a Dios como ellos quisieran. No, el Señor exigía una condición. El Señor puso condiciones. Son mi pueblo, yo los amo, yo los quiero, los escogí, los traje, los saqué de Egipto con mano poderosa. Ajá, pero me vas a hacer santos, vas a ser apartado, no te vas a comportar como los demás. El Señor nos trae a su iglesia, el Señor nos trae hacia Él, pero nosotros no debemos comportarnos entonces como los demás. Recordemos la imagen, ¿verdad? El pueblo de Israel, pueblo de Dios, la iglesia hoy, pueblo de Dios. Igual que la iglesia hoy es el pueblo de Dios, Él exige de su iglesia, al igual que le exigió al pueblo de Israel, una condición de santidad, una condición de apartarse para Él. Por eso entonces Él les dice, y Él les insiste, y fíjense que es repetitivo, para que quede bien claro, yo exijo, o sea, el Señor exige una santidad. Y fíjense que entonces Él comienza a dar una serie de recomendaciones. Otra vez conseguimos acá otra lista de condiciones para la vida de una persona, donde habla de que tenemos que tener temor a los padres, de guardar su día de reposo, de que la idolatría no está permitida, ¿verdad? No regresen a los ídolos que antes tenían, dice el Señor, hablándole a su pueblo Israel. ¿Acaso eso no es válido para nosotros hoy cuando queremos devolvernos a los ídolos que teníamos antes de llegar al Señor? O quizás ídolos que no hemos dejado aún llegando al Señor. Tenemos que pensar eso. Tenemos que sacar eso. ¿Por qué Él exige de nosotros santidad? Apartarnos. Y Él sigue diciendo y dando una serie de recomendaciones y de preceptos que tenemos que tener claro, ¿verdad? Dice, él ordenó una forma específica de hacer los sacrificios, de llegarse a Él, ¿verdad? Una forma clara y precisa de dirigirnos hacia Él, ¿verdad? Él les decía a su pueblo, dejen cuando vayan a cultivar, cuando cultiven y vayan a cosechar, no se agarren todo para ustedes, déjenle ahí también a los pobres, a los huérfanos, a las viudas, a los extranjeros. Un santo, un hombre santo, una persona santa, también tiene que tener esto en cuenta. No deben robar, no deben engañar, no deben jurar, no deben profanar mi nombre. No opriman a sus empleados. No roben el pago de sus empleados. Traten con consideración y estima a los minusválidos, ¿verdad? Y eso lo resume cuando Él dice que no engañéis a un ciego o a un cojo, ¿ok? Tenemos que ser honestos en todas nuestras decisiones. Él manda, no andes en chismes, no atentes contra la vida de los demás. Fíjense, y fíjense lo interesante en este versículo, coloca el ser chismoso al mismo nivel de un asesino. Porque él dice, no andes en chisme y no atentes contra la vida de los demás. Imagínense, o sea, la gravedad de lo que es chismear, ¿verdad? Él habla acerca de que no aborrezcas a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás, oye bien, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ya, en Levítico, Él está enseñando a su pueblo a decir, a que amemos al prójimo como a nosotros mismos. Y es bien interesante que este versículo finaliza con yo Jehová, o sea, el Señor afirmándose, yo exijo que sea de esta manera, ¿ok? Y sigue el Señor exigiendo y dice, por ejemplo, más adelante, que guardemos sus estatutos. Él exige una conducta recta en todas nuestras actuaciones. Que nos alejemos de las cosas de adivinación, de agoreros, de cosas, de supersticiones. Y ustedes dirán, pero bueno, es que supersticiones, hasta con la palabra muchas veces nosotros tenemos supersticiones. Cuando decimos cosas que porque están citadas en la Biblia, pero fuera de su contexto, las sacamos y queremos aplicarla, ¿verdad? Eso es superstición. El hecho de ser honestos en los tratos, en el comercio, en el respeto a los ancianos. O sea, el Señor está aquí describiendo cómo debe ser una persona santa. Dice, guárdense de llevar sus hijos a Moloc. Recuerden que es una de las cosas que más odiaba el Señor cuando aquellas sociedades llegaron a sacrificar a sus hijos
en fuego a los dioses. Y eso, su pueblo de Israel llegó a hacer eso. Y hoy en la actualidad su iglesia hace eso. Y usted dirá, pero el hermano se puso loco. ¿Cómo es eso que en la actualidad nosotros estamos dedicando ídolos a Moloch? Bueno, cuando muchas veces abandonamos nuestros hijos por nuestro trabajo, por lo que queremos hacer, por la fama, por muchas cosas, y no le damos la verdadera, no le prestamos la verdadera atención que ellos necesitan, estamos entregándoselo ¿a quién? Al Dios dinero, al Dios fama, al Dios trabajo. Se los estamos sacrificando. ¿Ok? Entonces, el Señor demanda de nosotros que no debe ser así. Que no debemos entregar nuestros hijos a los ídolos. Y sigue entonces el Señor exigiendo y dice: santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios, y guardad mis estatutos y ponedlos por obra. Yo Jehová que os santifico. Vean este detalle. Vuelvo a repetir el versículo. Santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Oigan bien. Y guardad mis estatutos y ponedlos por obra, yo Jehová que os santifico. Este es el proceso. Guardar los estatutos del Señor, guardar la palabra de Dios. Recuerden un verso que veíamos el sábado pasado que decía que Él está con quien tiemblan de su palabra, ¿verdad? Y entonces, Él dice: guarden mis estatutos, guarden mi palabra, pónganlos por obra, o sea, pónganlo en práctica. Todas estas cosas que el Señor está diciendo acá, debemos ponerlas entonces en práctica. Y fíjense lo que dice al final: yo Jehová que os santifico. O sea, ese es el proceso para la santificación. ¿Quieres ser santo? Necesitamos ser santos. Necesitamos ser apartados para Él. ¿Cómo lo logramos? El Señor dice: yo soy quien te santifico. ¿Cómo te santifico? Pon en práctica mi palabra. Pon en práctica lo que dice la Escritura. Haciendo eso, entonces el Señor nos santifica, ¿verdad? Y sigue el Señor dando una serie de recomendaciones acá de cosas que no debemos hacer. Una donde dedica un gran aparte, dice, está el Señor enseñando en contra de cualquier relación sexual ilícita. Cualquiera. ¿Ok? Dice también: guarden todos mis estatutos y todas mis ordenanzas, pónganlos por obra, no sea que os vomite de la tierra a la cual yo os introduzco para que habitéis en ella. Y fíjense algo, fíjense esto. Bueno, pero eso fue a los judíos, no. El hecho, Canaán, ese sector, en ese sector grande que está allí, en ese sector estuvo el jardín del Edén. O Edén, en toda esa área, Mesopotamia y hasta abajo, ¿verdad? ¿A dónde regresaron ellos de Egipto? Allí. ¿A dónde el Señor, de dónde salió la humanidad después que cayó? De Edén. ¿A dónde el Señor los va a regresar? A Edén. ¿Y el Señor a dónde regresó a su pueblo Egipto? Israel. De Egipto a Canaán. A nosotros, ¿de dónde nos trajo? Del pecado a su iglesia, ¿verdad? Hacia Él. Entonces, Él igual, fíjese lo tremendo y lo terrible de esta aseveración, que el Señor acá le está diciendo que ellos debían santificarse y poner, fíjense, guarden todos mis estatutos, o sea, guarden todo lo que dice la palabra del Señor, todas mis ordenanzas, y pónganlas por obra, porque si no lo hacen, ¿qué voy a hacer? Los voy a vomitar de la tierra. O sea, nosotros vamos del pecado, de la muerte a salvación, a ese reino que nos tiene preparado. Si nosotros no hacemos lo que el Señor está indicando acá, vamos a ser vomitados de ese reino. Vamos a ser sacados de esa providencial salvación. Y Él los dice muy claramente. Entonces, nosotros tenemos aquí la guía de cómo dirigirnos, de cómo hacer para llegar entonces a ser santos, a ser apartados para el Señor. Una vez más, otro versículo, y dice: y habéis pues de serme santos, porque yo, Jehová, soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Fíjense que todas las veces que yo he leído
que seamos santos. Son diferentes versículos, no estoy leyendo el mismo versículo. ¿Ok? Y qué interesante el hecho de que, fíjate, en este dice, yo os he apartado de los pueblos. O sea, yo te escogí, no porque tuvieras algún mérito, porque el pueblo de Israel, el Señor lo hizo prácticamente de un hombre. Habiendo tantos pueblos desarrollados en esa época, con mayores niveles de desarrollo en todos los aspectos, Él hizo su pueblo de lo más noble. Y así también a nosotros Él nos saca de donde estamos, sin nosotros merecerlo, sin nosotros tener la mínima pizca de merecimiento para que Él hubiese hecho eso. Él lo hace por gracia, por amor, por pura misericordia. ¿Ok? Entonces, vemos que la clave de la santificación del cristiano entonces es hacer la palabra del Señor. Dios demanda santidad a quienes lo invocamos, ¿verdad? A quienes queremos llegarnos a Él. Y vimos que ese Dios santo que está en los cielos, ¿verdad? Donde está rodeado de toda su majestad y toda gloria, ¿verdad? Que se toma la molestia de ver hacia abajo para vernos a nosotros y cuidarnos y estar pendiente de nuestras oraciones, ¿verdad? A ese Dios nos merecemos. Y Él exige entonces que sean santos, sean apartados para mí. Y Él entonces da todas esas indicaciones. ¿Habrá alguna de esas indicaciones que sea imposible para un hombre hacer? Dentro de las posibilidades de hacerlo, respetar a los demás, amar. O sea, son cosas imposibles como volar quizás para un hombre, o para saltar de aquí a 200 metros. No, no son cosas imposibles. Son muy difíciles de hacer para una naturaleza caída y muy difíciles de hacer para un hombre, para el pecador. Pero que en el Señor, bajo su dirección, bajo su poder, son posibles de hacerlas. Entonces poder buscar ese ser apartado para el Señor, esa santidad que Él reclama. Cuando vayamos a decir santificado sea tu nombre, nosotros estar santos para poder decir santificado entonces sea tu nombre. Juan 17 del versículo 16 al 18 dice: no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Jesús refiriéndose a sus discípulos y a sus siervos, ¿verdad? Hablando con el Señor ya en los últimos momentos antes de ir a la cruz, estaban reunidos ellos. Y Él pide al Señor: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Fíjense que estamos en el mundo, pero vamos a ser apartados para Él. Y fíjense este detalle: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea, vamos a ser santificados en qué? En la palabra. Estamos aquí hablando en Juan. Pero ya en Éxodo el Señor lo había establecido: guarde mi palabra, porque yo soy quien os santifico. O sea, ese proceso de santificación a través de la palabra del Señor es verdadero, es el eficaz, es el modelo y es el proceso que el Señor tiene para santificarnos. Si no leemos su palabra, si no estamos empapados de ellas, no podemos ser santificados. No hay instrucciones que seguir, no hay instrucciones que toquen en la mente y el corazón para producir en nosotros entonces arrepentimiento si estamos fallando. Leamos la palabra del Señor para llegar a ser santos. ¿Ok? Fíjense que guardar y cumplir la palabra del Señor, hacerla por obra, sufrir esa sana doctrina, es lo que va a llevarnos a que templemos ante su palabra y que Él entonces esté pendiente de nosotros, como lo decía en la palabra del Señor, ¿verdad? Fíjense que una de las muestras más interesantes que el Señor enseña en cuanto a su santidad es la forma como Él quiso que se construyera y se hiciera el tabernáculo. La exclusividad de todas las cosas que allí habían, de todos los utensilios, los instrumentos que se usaban, del incienso. Él estableció que nadie debería
hacer algo igual que él. Él dio una fórmula especial para que le hicieran un incienso para que despidiera un olor en el que él se iba a agradar. Y él dijo, nadie en la congregación debe hacer esto para él. Exigiendo, reclamando esa exclusividad para él, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos aquí todo lo que implica entonces ser santo. Que no es algo imposible, sino muy difícil y muy complicado en ese proceso, porque el Señor nos va a hacer, y hablamos que es un proceso porque Él va a procesarnos por su palabra, y Él dejó todas las normas que debemos seguir para ser apartados y santos para Él. Entonces, nosotros vamos al Señor diciendo, santificado sea su nombre, somos santos. ¿Y qué importancia tan grande tiene para el Señor su nombre? Por eso nosotros no debemos dar pie en ningún momento. Por eso en la oración el Señor Jesús lo enseña, ¿verdad? Que digamos, santificado sea tu nombre, o sea, que glorifiquemos, pero no solamente de boca, sino que santifiquemos su nombre, porque en la exaltación de su nombre Él se agrada. Pero fíjense un detalle, nosotros no debemos dar pie para que este nombre del Señor no sea santificado, o sea blasfemado, mejor dicho, ¿verdad? No. Por eso entonces debemos seguir estos lineamientos que el Señor nos manda. ¿Por qué entonces es tan importante ser santos para santificar el nombre del Señor? Porque si no somos santos, no podemos santificar el nombre del Señor. ¿Cómo vamos a pedir nosotros santificado sea tu nombre cuando vivimos una vida que no es santa? ¿Estamos claros? Entonces, eso es como el requisito primario para entonces pedir y santificar su nombre. Porque una vida no santa, descalificada, una vida que no hace la voluntad de Dios, ¿qué hace? La voluntad del enemigo. Hace cosas que llevan a ¿qué? A que el nombre del Señor sea blasfemado. Entonces, ¿cómo vamos a santificar un nombre con la pura boca cuando con nuestras acciones estamos haciendo que sea blasfemado? Por eso es tan importante ser santo, y por eso el análisis que hemos hecho de ser santos y por qué la exigencia del Señor a llamar a nosotros una vida santa. La única forma de que nosotros podamos santificar su nombre es santificándonos nosotros. ¿Ok? Fíjense, Isaías 57:15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Ese Dios santo, grande, majestuoso, vive con los humildes, para aquellos que habitan o que quieren estar en santidad. Levítico 22, 31 y 30, al 33 dice, guardad pues mis mandamientos, oigan bien, y cumplidlos. Ve la insistencia. Guardad pues mis mandamientos y cumplidlos. Firma, yo Jehová. Y no profanéis mi santo nombre para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. Yo Jehová, que os santifico, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo Jehová. Fíjense toda la insistencia que él hace. Firmando, yo Jehová. Y fíjense, guarden los mandamientos y cúmplanlos. O sea, guarden mi palabra y cúmplanla. Y no profanéis mi santo nombre. Veamos la relación. Si nosotros no guardamos su palabra y no la cumplimos, estamos en vías de profanar el santo nombre del Señor. Que Él no quiere que eso suceda. Para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel, no dejen de cumplir mis mandamientos. Él dice, guarden mis mandamientos para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. Muy importante esta cita, la voy a repetir, Levítico 22, 31 al 33. Luego vamos al Nuevo Testamento, llegamos al Nuevo Testamento, hablando sobre santidad, y vemos que la palabra que allí se utiliza, ¿verdad? Es la palabra griega hagiasmos, para describir esto, lo que es santidad. Y tiene una relación
idénticamente igual a la palabra que se usa en el Antiguo Testamento en hebreo. Pero hay un concepto bien bonito que vi en un diccionario y quiero leérselos para que lo grabemos. En cuanto a la santidad se refiere a separación para Dios, estado predeterminado por Dios para los creyentes, voluntad de Dios para el creyente y su propósito al llamarlo mediante el Evangelio, relación con Dios en la que entran los hombres por la fe en Cristo, separándose de cosas malas y de los malos caminos que deben ser aprendidas de Dios conforme Él la enseña mediante su palabra. Y el creyente tiene que buscarla seria y constantemente. Es una posesión individual, edificada poco a poco como resultado de la obediencia a la palabra de Dios, de seguir el ejemplo de Cristo en el poder del Espíritu Santo y manifestada en la conducta personal. Eso es santidad. ¿Imposible? No. Muy difícil, sí. Si lo hacemos en la carne, mucho más difícil todavía. O casi que imposible, sí. Pero sí en el Espíritu, ¿verdad? Por eso el Señor dice que vivamos en el Espíritu y no satisfagamos las cosas de la carne, ¿verdad? Para poder vivir en santidad. Entonces podemos ver que para que el nombre del Señor sea santificado, nosotros debemos santificarnos. Al pronunciar la frase, santificado sea tu nombre, estamos reconociendo nuestra debilidad humana y recurriendo a la fuente que puede darnos la posibilidad de esa santidad. Santificado sea tu nombre, es pedir a Dios que Él obre en nosotros para dar esa gloria a Él que Él solo merece y que su nombre sea santificado. A través de nuestra conducta, el nombre del Señor es santificado. Por eso entonces debemos buscar esa santidad. Romanos 2, 23 y 24 dicen: tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como escrito está, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Aquí Pablo llamando la atención a aquellos que se basaban entonces en atarse todavía a esa ley, y no precisamente a la ley escrita de Dios, precisa de Dios, sino aquella cantidad de rudimentos que ellos habían inventado, aquellos maestros de la ley, y que lo que hacían era entonces incumplirlos o dar mal testimonio a través de estas formas de andar, ¿verdad? Que lo que hacían entonces era que el nombre del Señor fuera blasfemado entre los gentiles, ¿verdad? Entonces, la importancia del nombre del Señor. Para el Señor su nombre es muy importante. Fíjense que voy a leer rapidito, por cuestiones de tiempo, donde aparece, o sea, expresiones que aparecen en la palabra de Dios acerca de la estima del nombre del Señor. Y son muy poquitas las que voy a leer con respecto a la gran cantidad. Si usted ve en la palabra, en cada momento usted se va a conseguir con mi nombre debe ser santificado, o mi nombre debe ser estimado, o un castigo a aquellos que ponen el nombre del Señor en menos. Entonces hay expresiones como estas: santos serán a su Dios y no profanarán el nombre de su Dios. No profanen mi santo nombre, yo Jehová afirmo. Gloriaos en su santo nombre, alegres el corazón de los que buscan a Jehová. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. O sea, qué importante, qué importancia tan grande, qué estima tan grande, ¿verdad? El pueblo diciendo: esperaré en tu nombre, porque es bueno delante de tus santos. Alaben tu nombre grande y temible. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. O sea, el nombre del Señor, Señor estima. Incluso cuando el pueblo se portó tan mal, el pueblo de Israel, y el Señor iba a barrerlos, Moisés, ¿a qué apela? Señor, y tu santo nombre. Con Josué también: Señor, y tu santo nombre. ¿Qué dirán de tu santo nombre? O sea, el Señor apelando, el pueblo apelando, los siervos de Él apelando a la grandeza del nombre del Señor. Fíjense que en Ezequiel 36 el Señor describe la situación de Israel y cómo ellos habían profanado su nombre, ¿verdad?, con su conducta. Y Él decide actuar. Y fíjense lo que dice la palabra: por tanto di a la casa de Israel, el Señor dirigiéndose a Ezequiel,
Así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. O sea, el Señor les recuerda, no es por ustedes, es por mi santo nombre que estoy haciendo esto, ¿verdad? Y Él les vuelve otra vez a indicar en el versículo 32, no lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor. Sabedlo bien, avergüéncense, cúbranse de confusión, casa de Israel. O sea, el Señor estableciendo el respeto a ese santo nombre. Entonces, cuando nosotros vayamos a decir santificado sea su nombre, recordemos, debemos ser santos. ¿Ok? Y cómo santificamos ese nombre, más que con las palabras, con nuestras acciones de la palabra hecha vida en cada uno de nosotros, ¿verdad? Recordemos estas expresiones, porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo. En mi nombre echarán fuera demonios, ¿verdad? Mas a todos los que le recibieren, a los que creen en su nombre, Él es la potestad de ser hecho hijo de Dios. Pero el que cree en mí ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será, ¿qué? Salvo. Entonces, imagínense, qué tremendo. Y por eso esa estima del Señor hacia su nombre. Y por eso es la estima que debemos tener nosotros hacia su nombre. Nosotros debemos evitar en todo momento provocar que el nombre del Señor sea blasfemado. Nuestras vidas deben ser unas vidas que honren el nombre del Señor. Entonces, ¿cómo logramos que nuestras vidas sean así? El Señor nos lo dice en su palabra. Guarden mi palabra, cúmplanla, pónganla por obra y yo los santifico. Se lo dijo a su pueblo de Israel. Jesús lo dice, hablando con el Señor hacia sus discípulos, ¿verdad? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, Padre. Entonces, tenemos la fórmula de nuestra santificación, que es la palabra, leer la palabra, escudriñarla, meterla en nuestras vidas, pero sobre todas las cosas, hacer la vida en nosotros, que la palabra sea acción cotidiana en nosotros. Solo así somos santificados, porque el Señor lo establece de esa manera. Y entonces podemos decir, con todas las letras, santificado sea tu nombre. Cuando lleguemos al Señor a orar, podemos decir, como el Señor Jesús lo indicó, con todas las fuerzas y con toda propiedad, podemos decir, santificado sea tu nombre. Quiere el Señor que esta reflexión nos ayude a cambiar la perspectiva de nuestra vida en cuanto al nombre del Señor y al ser santificado en Él, para nosotros poder decir con toda propiedad, santificado sea tu nombre, Señor, cada vez que lleguemos a Él en oración, que nuestra vida sea que es la que haga que ese nombre sea santificado y que no sea blasfemado. Entonces, hoy hemos podido aprender que podemos entender cuando el Señor nos dijo que dijéramos al orar, santificado sea tu nombre. Dios me lo bendiga, mis hermanos, Dios les guarde. El Señor añada bendición a su palabra y nos vemos el próximo sábado con el siguiente versículo. Dios me lo bendiga.